transversal, absolutamente transversal. Y hay otros hechos que tienen que ver con la política y las decisiones políticas. Uno dice, no puede ser. Sí. Esta semana, un gobernador, el gobernador de La Pampa, Carlos Berna, decidió a través de un decreto de que los funcionarios públicos de la provincia de La Pampa no iban a pagar impuestos a las ganancias y bueno, obviamente se armó un enorme revuelo en torno a esto. ¿Se puede, no se puede? Obviamente el gobierno nacional apelando para que la Corte resuelva sobre el fondo de la cuestión. Adrián Simeoni de La Voz del Interior está con nosotros. Adrián, ¿cómo te va? Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Esto lo imaginabas que a alguien se le iba a ocurrir una cosa así? No, la verdad que es sorprendente. Eso, digamos, es sorprendente porque es como que las cosas son cada vez más burdas, ¿no? Por ejemplo, que un gobernador violente de esta manera la Constitución Nacional cuando es obvio que, bueno, primero que un poder ejecutivo no puede sancionar una ley porque esa es una atribución del poder legislativo, ¿sí? Pero además un gobernador de una provincia no puede por un decreto modificar una ley nacional. Es una locura, porque es burdo. Ahora, el poder siempre tiende a hacer estas arbitrariedades, ¿no? Y por eso el caso es tan interesante, porque acá los primeros violadores de un principio constitucional han sido los jueces de la Corte Suprema. Claro, hace un par de años debatimos aquí el tema y recuerdo que vos tenés una posición a favor de que los jueces paguen impuestos a la ganancia, claro, todo el funcionario judicial. Entonces, en el año 2006, un grupo de conjueces falló sobre una cuestión porque los jueces supremos se apartaron, claro, pero los conjueces son jueces, son camaristas. O son abogados que tienen que seguir litigando y no se quieren enemistar con la máxima autoridad. Entonces, ¿no? Fallaron con un argumento muy falso, diciendo que los jueces no debían pagar ganancias. ¿Por qué? Bueno, porque en el siglo pasado, hace 2 siglos en realidad, cuando todavía no estaba consolidada la división de poderes, los dictadores, presidentes del momento, podían presionar muy fácilmente a un juez dejándole pagar los sueldos, por ejemplo. Entonces, se estableció que eran intangibles los sueldos, nadie los puede tocar a los sueldos de los jueces, ¿sí? Pero nos vendieron gato por liebre en el año 2006 estos conjueces, porque pagar el impuesto a las ganancias no es afectar el ingreso del juez Pepito o del juez Roberto, sino de todos los ciudadanos de la República Argentina. De todos los jueces y de todos los ciudadanos, son ciudadanos. Entonces, si no, no tendrían que pagar IVA tampoco, o ingresos brutos, ¿sí? Bueno, es un absurdo. Hicieron eso. Los jueces provinciales les copiaron. Dijeron, ese principio también vale para nosotros tampoco pagamos ganancias. Lo cual agregaron un absurdo, porque el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, no es el que remueve ni designa a los jueces provinciales. Así que no tiene con qué presionarlo, ni los jueces provinciales juzgan al Gobierno Nacional, ni al Congreso Nacional, que es el que puso ese impuesto. O sea que no hay un juego de presiones. Se hicieron los turros, se adjudicaron ese mismo beneficio. Los jueces son los tipos que tienen que interpretar la ley, ¿me entendés? Los que tienen que decir si algo es legal o no. Ellos cometieron esta falla por ser leves. Después le regalaron en la negociación, en el truco con los empleados judiciales que ellos tienen abajo, los jueces administran el Poder Judicial, como no tenían presupuesto suficiente para aumentar los sueldos, todo lo que los empleados siempre le iban a pedir que aumenten, ¿qué hicieron? Les rebajaron impuestos. Les concedieron el beneficio de ganancia, aunque la Constitución nada dice de la intangibilidad de los empleados judiciales. Es un absurdo. Cometieron una arbitrariedad grotesca, violentando la ley de ganancias. Es decir, los jueces de todo el país violaron la ley de ganancias, que dice que todo lo que vos cobres es base imponible del impuesto a las ganancias, lo que sea. Sí. Inclusive si te pagan en especias también. Exacto, si te pagan en kilos de pan, bueno, y son muchos kilos de pan, un pedacito del pan tiene que ser para la AFIP. ¿Entendés? Bueno, estos tipos violaron todo eso. Los de todo el país, los de Córdoba también, ¿sí? Entonces hice un gran negocio. Era obvio, era una cuestión de tiempo, que iban a empezar a aparecer estas personas. Estas avivadas. Estas avivadas. Ahora, vos imaginate si una empresa hiciera lo mismo. ¿Sí? Si acá Canal 8 con sus empleados negocia lo mismo, dice, che, la verdad no podemos aumentar tanto los sueldos, inventemos algo en el recibo de sueldo, y digamos que eso no está sujeto a ganancia, ignoremos la ley, la AFIP viene y te corre con un chumbo, ¿me entendés? Sí, claro, si llegás a hacer eso. Ahora, la AFIP va a hacer lo mismo con el Poder Ejecutivo de La Pampa,
con el Poder Legislativo de La Pampa y se hace lo mismo. Va a hacer lo mismo con los poderes judiciales de todo el país y se hace lo mismo. Va a hacer lo mismo con la Corte Suprema y con todos los jueces y todos los empleados judiciales del orden nacional. En la Corte Suprema, justamente. Claro, ¿quién lo va a resolver? Se apartarán otra vez y habrá otra vez con jueces. Es todo muy vergonzoso. Es cuando el poder se desnuda ante nosotros, muestra su arbitrariedad, con una enorme paradoja. ¿Por qué? Porque todos nosotros, en general, no vivimos de los impuestos. Nosotros pagamos los impuestos. ¿Quiénes se excluyen de pagar impuestos? Los que viven de los impuestos. Es tan paradójico, porque toda esta gente que hemos mencionado, todos los empleados públicos de La Pampa, todos los empleados públicos de los poderes judiciales de todo el país, todos los jueces, cobran de los impuestos. El 100% de sus ingresos provienen de impuestos que pagamos todos nosotros. Nosotros no nos podemos excluir de pagar impuestos y ellos sí. Es raro. Es el recaudador es el que encabeza la rebelión fiscal. Es rarísimo. ¿Viste las películas viejas de la Edad Media que venía el recaudador del rey, se bajaba del caballo con los guardias y se robaba, se llevaba, confiscaba los sacos de grano? ¿Sí? Imagínate que ese es el tipo que hace la rebelión fiscal. Lo lógico sería que la rebelión fiscal la hagan los contribuyentes. No, acá te la hace el Estado la rebelión fiscal. Es una paradoja muy pocas veces vista. Es compleja. La explicación de tipo es: no tengo dinero, no tengo caja para aumentar los sueldos, entonces me voy a hacer de esto que tengo que aportar y que en realidad puede quedar en la provincia. Problema de él, pero imagínate, porque lo que pagamos todos de ganancias va a una bolsa común en la nación y después se reparte a las provincias, incluida la provincia de La Pampa. Y los municipios. O sea que La Pampa paga los sueldos de esos empleados a los que les acaba de regalar el impuesto a las ganancias, paga los sueldos con el impuesto a las ganancias que se pagan en otras provincias. Es de un nivel grotesco, absurdo, digamos, es para reírse si no fuera para llorar. Veremos dónde termina y cuánto tiempo tarda la Corte en resolver este tema. Va a tardar muchísimo tiempo. ¿Vos decís que sí? Bueno, ¿Y entonces qué vamos a hacer? No lo van a resolver. Bueno, es la arbitrariedad del poder. Es así, nos creen tontos y nosotros no tenemos representación. Puede haber otros Bernas, digamos. Sí, claro, que todos los kirchneristas empiecen a rebelarse. Pero nosotros no tenemos representantes Alicia políticos. Kirchner, que no tiene un chelín partido en la provincia de Santa Cruz. Claro. Bueno, pero nosotros no tenemos representantes políticos en los poderes legislativos. Los poderes legislativos nacieron en la historia para representar a los que pagan impuestos. ¿Sí? Un principio básico de cualquier democracia o cualquier república. Nosotros no tenemos representantes políticos. Esto hace desde el año 2006 que está sucediendo, es cada vez más vergonzoso. Y vos viste a alguien en el poder legislativo, sea nacional o de las provincias, que alce la voz por esto. No, porque no nos representan, no hay vocación por representarnos. Ellos quieren representar a las corporaciones de siempre, son básicamente las corporaciones del Estado que viven representadas en los poderes legislativos. No representan al pueblo, no son el pueblo, no nos representan. Si no, estarían protestando y exigiendo, como mínimo, la igualdad en el tratamiento. Como máximo, debieran exigir que nuestros impuestos no sean tan pesados y que los gastan los hagan rendir para que nos devuelvan algo del valor de esos impuestos. No hacen ni una cosa ni la otra. Dejamos de lado el tema y ya que te tengo, te pregunto sobre la situación de la economía, porque esta grieta que estamos viviendo en muchísimos aspectos y en muchísimos temas, se nota también en la economía, o sea, los propios economistas, ¿no? Hay quienes hablan de brotes verdes por doquier y otros dicen estamos para atrás mal en todo. ¿Vos cómo lo ves? A mí me parece que hay un problema y que es el déficit fiscal del Estado. En definitiva, que sigue creciendo, no se ha atendido. Que no ha habido márgenes políticos para poder reducirlos. Y entonces eso no ha permitido una baja contundente de la inflación, porque el Estado, si bien dejó de imprimir tanto dinero, ¿sí?, no ha dejado de gastar. ¿Y cómo gasta? Tomando deudas. Entonces, si trae dólares del exterior, el Estado no gasta en dólares, tiene que gastar en pesos. Los dólares entran al Banco Central, en la cuenta del Estado Nacional, y el Estado Nacional saca pesos. El Banco Central se queda con dólares, por eso aumentan las reservas, no solamente por los dólares que trae el gobierno, también los privados, ¿sí?, y los compra con pesos, le da pesos al gobierno nacional. El gobierno nacional gasta pesos. Bueno, son más pesos que se vuelcan al mercado, ¿sí? Esa cantidad de pesos hace que la baja de la inflación no sea contundente y entonces la tasa de interés de referencia del Banco Central, que el Banco Central venía tratando de bajarla, cuando
cuando hay un rebote de la inflación, producto de la enorme cantidad de pesos que dando vuelta en el mercado, tiene que volver a subir la tasa para que los pesos vuelvan a ingresar al Banco Central. Y bueno, entonces eso tiene un componente de alguna forma recesivo. En el Banco Central dicen, es mucho mejor el beneficio en términos de actividad económica, de bajar la inflación, que el negativo que yo puedo generar subiendo la tasa. Y es cierto, pues es muy posible que sea así. ¿Quién invierte Hay una con esas experiencia, tasas? ¿Quién invierte de manera efectiva? Exacto, pero no puede ser todo lo contundente que podría ser el crecimiento de la economía. El otro día firmaste una nota muy interesante donde decía, bueno, a ver, recargamos todas las tintas sobre el sector privado o empresario y el Estado haga los deberes, muchachos, ¿no? Claro. Con el tema del déficit. Porque, ahora, no hay especulación. Perdóname, fíjate, al Estado, nosotros cuando miden la inflación del INDEC, te miden cuánto aumentó el pan, cuánto aumentaron las gomas de los autos, cuánto aumentó la cuota de la educación, nunca miden cuánto gastó de más el Estado. ¿Cuánto aumentó el costo del Estado? Porque el Estado es un bien que nosotros pagamos exactamente igual que el pan. Sí, el dinero no nace de la planta. Pero nunca miden en el INDEC cuánto nos aumentó el Estado. El Estado también nos aumenta. Es lo que más aumenta, por eso tiene el déficit que tiene y a eso hay que pagarlo de alguna forma, o con impuestos, o con endeudamiento, o con emisión de dinero. Y si eso llevamos muchos años, donde el kirchnerismo echó a andar esa máquina, se la dieron funcionando bien, la echó a andar mal, y esa es una bola que una vez que se empieza... La Baña se la vio funcionando bien. La Baña se la dio funcionando más. Yo recuerdo, el déficit fiscal no era alto. No era alto porque veníamos de una crisis que había barrido y limpiado con todo. Sí. Ahora, había que ordenar las cosas para que no volviera a suceder lo mismo de siempre. Porque si vos seguís teniendo la cantidad de gente que hay viviendo del Estado sin producir cosas necesarias o productivas a cambio, o tenés empresas que viven de contratos que no tienen sentido, que los paga el Estado, bueno, vas a volver a tener el mismo problema en un determinado momento porque la base no cambia. Claro. No han cambiado las relaciones económicas, ¿me entendés? Entonces, la crisis limpia momentáneamente, así la recibieron los crisis, pero no cambiaron, no mejoró. Entonces, finalmente nos volvemos a encontrar con un Estado crecientemente en déficit. Bueno, el gobierno de Macri no ha tenido el poder suficiente, no ha tenido la convicción, hasta ahora no pudo, no quiso, no supo. Sí. Pero lo cierto es que el déficit es que el poncho no aparece, ¿me entendés? Entonces, es un problema grave. La estamos sobrellevando con este endeudamiento que permite no emitir tantos pesos sin respaldo. Una mera impresión, como venía haciendo el kirchnerismo. Está claro, Adrián. Pero no alcanza con eso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Antes de la pausa, resumen de noticias. Después pausa y después vamos a hablar un poco del aumento que ha habido en las tarifas y del impacto que va a tener en la gente. Ocurrió anoche en un local de insumos informáticos en Ambrosio Funes al 1300, a metros de la Plaza de San Vicente y a una cuadra de la comisaría Quinta. El delincuente, de 31 años, intentó robar 5 celulares y el dueño del local, junto a un